Muy buenas noches, amigos televidentes. Una vez más con ustedes, una entrega más de A Contraluz. Esta vez pasaremos a enumerar acontecimientos relevantes que ocurrieron en la semana que acaba de transcurrir. Uno de ellos es la participación del presidente de la República, el presidente Luis Abinader, en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde consideramos tuvo una excelente participación, de tal manera que incluso el presidente francés Macron se acercó a saludarlo a su silla de trabajo. Vimos que tuvo reuniones bilaterales interesantes con la encargada de la directora de la Unión Europea y otros homólogos del Caribe, entre ellos de Jamaica. Así que todo indica que fue una exitosa participación que tuvo el presidente Abinader. Excelentísimo señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno español y presidente pro tempore del Consejo de la Unión Europea. Excelentísimo señor Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y con él a todas las jefas y jefes de Estado de gobierno de los países miembros de la CELAC. Su Excelencia Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, Su Excelencia Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, honorables jefas y jefes de delegación, invitados. Al celebrar la importancia de reunirnos, deseo recordar que lo primero que nos atrae, aun con todas nuestras diferencias, es el hecho de compartir valores y principios. Entre ellos resaltaría la inviolabilidad de la soberanía y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales del ser humano. Sin esta guía, como ha demostrado la historia, hubiésemos seguido confrontados dando la espalda al deseo de progreso de nuestros pueblos. La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños deben trabajar juntas por un crecimiento sostenible e inclusivo que promueva la igualdad y la cohesión social. Somos socios comerciales y de inversión, y nuestras acciones conjuntas ya cubren una amplia gama de prioridades, como la transición verde y la digital justa, la economía sostenible e inclusiva y el desarrollo humano, incluidas la salud y la educación, así como la investigación, la innovación y desarrollo. Podemos construir sobre una visión común del multilateralismo, sociedades cohesionadas y un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. La estrecha cooperación continúa entre nuestras regiones y va a contribuir aún más a lograr nuestros compromisos multilaterales compartidos, incluida la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y otros compromisos globales relevantes. Ambas regiones están conectadas por una de las redes más importantes de acuerdos comerciales y de asociaciones bilaterales y regionales del mundo, lo que les ha beneficiado profundamente. Estos acuerdos son un motor clave para el crecimiento y la generación de empleo. Se ha trabajado conjuntamente para preparar una agenda de inversión de Global Gateway que ayude a cerrar la brecha de inversión existente mediante el uso de financiamiento público para aprovechar el capital privado y la inversión para proyectos que cumplen con los estándares. Quiero añadir que debemos considerar poder a través de Global Gateway deuda que no sea con garantía soberana para proyectos que puedan tener el repago y estudiarlo cada uno de manera individual. Este diálogo también brinda un espacio para que la Unión Europea y la CELAC aborden abiertamente los temas de finanzas para el desarrollo, reestructuración de la deuda y provisión de liquidez para detener la crisis de un sobreendeudamiento. En tal sentido, es imperativo potenciar los recursos de las facilidades incluidas en el Global Gateway, vinculando los socios regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el BCIE, el CDB,
como agencias líderes en el proceso de cofinanciar proyectos junto al Banco Europeo de Inversiones y la Banca Europea, tal como se ha hecho con el Banco Africano de Desarrollo en la Facilidad Africana con la Comisión Europea. Se debe prestar una especial atención a la participación y contribución de las mujeres al desarrollo económico, así como a la participación de los colectivos más desfavorecidos. Nadie puede quedar al margen del futuro. Aún quedan preguntas por contestar. ¿Cómo fortalecer la colaboración de la Unión Europea y la CELAC en la Organización Mundial del Comercio, en particular sobre la reforma de la organización? ¿Cómo podemos trabajar juntos para abordar desafíos como la pobreza persistente y la desigualdad? ¿Qué medidas específicas podemos tomar para fomentar el empoderamiento económico y político de las mujeres? ¿O cómo podemos trabajar juntos para efectuar una reforma significativa en la arquitectura financiera global? Queridos jefes de Estado, no puedo terminar mis palabras sin hablar sobre un tema de urgencia, no solamente para nuestra región, sino creo que para todo el mundo. Haití. Todos los países y la comunidad internacional puede cansarse de los problemas de Haití. Nuestra República Dominicana no puede cansarse. Hoy, solo el 30% de los estudiantes de Haití están yendo a las escuelas. La mayoría de los hospitales públicos están cerrados. Y es una tragedia en términos de la violencia. Aquí está su primer ministro, un hombre muy valiente que está enfrentando ese gran problema, pero que necesita la ayuda de la comunidad internacional. Dicen que el mundo ha cambiado, pero yo siempre digo que está cambiando. Es un proceso que nunca se detiene, que está en constante evolución. Y tal como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres. Tenemos las preguntas, tenemos la voluntad, apliquemos ahora sí las soluciones. Muchas gracias. Otra noticia importante de la semana pasada fue el viaje a Washington de una comisión que envió el presidente Luis Abinader con la finalidad de explicar los efectos de la crisis haitiana. Es un periplo en Washington, visita al Congreso Nacional, al Congreso viendo congresistas importantes como Bob Menéndez, como María Elvira Salazar, y esa comisión la encabezaba Juan Daniel Balcácer, José Luis Gómez, el viceministro de Relaciones Exteriores, Andrés Lugo, el viceministro de la Presidencia, Marisa Ortiz del PAL, Lila Albuquerque del Partido Reformista, Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista y Alexander de la Rosa, que era el representante del Senado de la República. Yo creo que esa visita es importante en estos momentos donde la crisis toma momentos y situaciones que se van tornando cada vez más graves, y es importante y explicar en primera fase y de viva voz a quienes ya saben lo que ocurre, pero si vamos a explicar es mejor. Otro tema que nos ha impactado a nosotros en lo personal es el lamentable fallecimiento de Rafael Bello Andino, un gran amigo nuestro, un colaborador del presidente Joaquín Balaguer, un hombre de Estado, un colaborador al grado máximo del Partido Reformista Social Cristiano y un hombre político que nunca perdió humanidad. Nosotros lamentamos esta partida y creo que el Partido Reformista y el Movimiento Nacional Balaguerista Auténtico se unen a un sentimiento que nos produce
tan profunda pérdida. Amigos televidentes, ofreceremos las noticias más relevantes de la semana. Esperemos que sea de su interés. En las nacionales, aplazan para el 5 de octubre juicio contra agentes por muerte de El Peluquero en Cualter de Santiago. Diputado del PRM cree que es excesiva prisión contra Donald Guerrero y Peralta. Archivan de manera definitiva proceso penal contra presidente de la Cámara de Cuentas. Convierten en ley proyecto para incentivar y promover el uso del lenguaje de señas y el sistema braille. Ley de extinción de dominio se aplicará a partir del 2024. Ministerio Público pide 20 años de prisión contra el Bulquerque Comprés por muerte de Duncan. Salud Pública sigue sin poder comprobar uso de fentanilo en el país. 3 meses de prisión preventiva para acusado de matar hijastra en Villas Agrícolas. Reportan 4 suicidios en Santiago en menos de una semana. Guillermo Moreno no irá como senador del PRM ni aspirará a la presidencia. En las internacionales, Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que apunta a suministros militares. Presidente cubano insta a actuar con rigor frente a delitos, indisciplinas y corrupción. Al menos 41 heridos por explosión de conductos de gas subterráneos en Johannesburgo. Incendio de la embajada sueca en Irak antes de otra quema del Corán en Estocolmo. Pyongyang lanza 2 misiles de corto alcance en aparente respuesta a llegada de submarino. Tormenta en Croacia y Eslovenia deja al menos 4 fallecidos. Presidente de Ecuador aboga por integración birregional durante cumbre del CELAC. Vladimir Putin no viajará a Sudáfrica, donde podría ser capturado. Náufrago australiano rescatado tras 3 meses a la deriva en el Pacífico llegará a México. Bukele nombra a nuevo ministro de Hacienda interino en El Salvador. En los espectáculos, Kiko el Crazy rinde homenaje a Freddy Veras-Goico y Luisito Martí con tatuaje de sus rostros. Barbie Manía, el planeta se tiñe de rosado entre elogios y críticas. Senado reconoce de manera póstuma al cantautor Víctor Víctor. Raymond Pozo y Miguel Céspedes presentan 3 décadas en Santiago. A Contraluz se siente muy contento hoy de tener en su programa de esta noche a un joven dominicano ejemplar y dedicado que ha demostrado que los jóvenes pueden hacer cosas si se lo proponen. Tenemos a Patricio León, un actor dramático, músico, narrador, poeta y educador de dos profesiones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y un joven que ha venido haciendo camino al andar. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches, gracias, qué placer estar aquí. ¿Contento? Sí, claro que sí. ¿Te sientes bien con tus éxitos literarios y profesionales? Sí. ¿Cuándo comienza tu carrera? Bueno, yo digo que desde muy pequeño, es una pregunta que cuando pienso en la respuesta me voy a mi infancia, sobre todo a esos juegos en la casa, en el sector. Yo jugaba desde muy temprano a ser profesor y actor. Con mis vecinos, con mis amigos, familiares. Lo que pasa es que con el paso del tiempo a ellos se les pasó ese juego y yo lo convertí en mi oficio. Okay. Pero desde pequeño siempre el mundo de la literatura también me fascinó, las palabras, los cuentos, las fábulas, la palabra escrita, hablada, me seducía muchísimo. Y bueno, ya después pues entonces lo concreto en las publicaciones de mis obras. Y tú comienzas ya en la universidad a temprana edad. Sí, yo me gradué de... ¿Tú eras un alumno precoz, como dicen? Sí, yo me gradué a los 16 años del colegio. Entonces voy a ir a pegar una beca en una universidad privada porque te hacen los estudios y salió muy alto los números, matemáticas, pero yo quería humanidades.
Yo quería humanidades y la universidad donde me estaban ofertando esa beca no daba humanidades. Era una universidad muy de negocio, de ingeniería. Y me fui a la UAS porque yo creía que contar historias, que comunicación social, que fue lo que estudié en mi primera carrera allá, tenía que ver mucho con contar historias. Y sí, es cierto. Pero yo lo quería más ligado al área artística. Yo estaba también estudiando violonchelo en la Escuela Nacional de Música, Lila Mena. Entonces yo dije, yo quiero algo que tenga que ver con contar historias. Ahí entro a la UAS a estudiar comunicación social. Y ciertamente, ¿y cómo tú logras ese equilibrio? Para mí es algo muy natural. Entre Educación, el arte, la actuación. Hay mucha gente que cuando yo estudiaba, o sea, en la facultad, cuando yo estudiaba educación, que me decía que yo tenía que tener cuidado porque ese mundo del arte, del teatro, me iba a dañar. O sea, porque era un mundo muy abierto, muy libre, qué sé yo. Bueno, pues entonces el mundo del teatro me decían que tuviera cuidado con ese mundo, de ese formalismo de la educación, porque ese mundo iba a limitar mi capacidad creativa. Yo siento que las mejores decisiones que tomé en ese momento fue haber llevado a la par las dos carreras, y yo las uno. Mi trabajo es muy multidisciplinario, tanto en la educación como en el arte, y las combino de manera natural. Para mí es una segunda naturaleza. dificultades. Dificultades, bueno, las propias de un país donde el arte no es valorado en su dimensión como debería de ser, lo cual es una gran contradicción porque nuestra independencia salió del teatro. Sí, O sea, que cierto, aquí el cierto. teatro debería valorarse, Cierto. apoyarte de manera sistemática. Por ejemplo, ahora yo estuve en Argentina, me voy a Madrid, tengo una... Cuéntame de Argentina, ¿cómo te fue? Pues muy bien, muy bien. Yo fui a la Feria del Libro de Buenos Aires. La gente encantada, la gente decía, pero ¿vos de dónde venís? Me decía, cuando yo le decía dominicano, decían, Punta Cana. Y digo yo, bueno, se conoce poco de nuestra literatura. Yo, claro, allá hizo vida y tuvo aportes nuestro Pedro Enrique Sureña, tanto en México como en Argentina. Pero se desconoce mucho de la literatura dominicana. Yo llevé un texto para declamar de profesor Juan Bosch, por allá lo cambié por uno de Salomé Ureña, El ave y el nido, porque como está el tema de que su hijo, o sea, Pedro Enrique Ureña hizo vida allá, pues me parecía más cercano a ellos. También declamé de los míos y una oda una oda que hace Federico García Lorca a los libros. La gente quedó maravillada, después la gente se me acercaba a decirme de lo bien que le pareció, la sensibilidad, lo que le gustó, los mundos de los sueños. Mi escritura tiene que ver mucho con lo onírico, lo surrealista. Y bueno. ¿Qué significa la literatura para ti? La literatura es mi forma de vida, igual que el arte. O sea, yo no concibo en ningún momento, yo no recuerdo un momento de mi vida en que la literatura no estuviera conmigo, ya sea como lector, como narrador, como escritor, como editor, porque yo he sido el editor de mis propios libros. Yo tengo una personalidad un poco... Entonces me gusta bregar todos mis cartones yo mismo. Sí, no, porque aquí las editoras, o por lo menos las que yo he tenido el contacto, las decisiones artísticas, después que el libro esté escrito, lo toman ellos. Entonces a mí me gusta curar, la curaduría así también en el teatro, donde sea, a mí me gusta como bregar mi caso hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál ha sido la secuencia de libros que ha publicado? Bueno, en el 2011, cuando yo estaba egresando de la licenciatura de comunicación, yo publiqué un libro que se titula Compendio de Comunicación Moderna, que había sido una recopilación de ensayos sobre periodismo, globalización, las TICs. Bueno, pues ese ejercicio se quedó ahí. Y no es hasta el 2020, cuando viene la pandemia, que entonces nos encerraron, y yo que soy un artista de la escena no podía subirme a un escenario, porque las artes... Fue el sector más afectado porque el artista plástico podía exhibir su pintura, el cine siguió, pero nosotros, los artistas de la escena, no podíamos subirnos al escenario. Nosotros necesitamos la gente ahí, o sea, por el tema del COVID, entonces nos encerraron y nos quitaron los escenarios. Entonces eso me llevó a
textos que yo había escrito, a buscarlos, pulirlos, recopilarlos. Entonces ya decidí publicar. Pero ese 2020 yo escribí ¿Qué pasó en Bennett?, que es un libro de literatura infantil y juvenil. Escribí El juego, reflexiones dialogadas de un artista neuroeducador, que es un libro técnico pedagógico. Y escribí Rapsodia para Luna y Cuerdas, que aunque fue escrito en el 2020, lo lancé ahora en abril, el 12 de abril de este año. ¿Qué tú estudiaste en Argentina? En Argentina yo comencé una especialidad que hicimos en neuroeducación para la primera y la segunda infancia. Yo había ido a un congreso que se hizo en la provincia de Entre Ríos, provincia de Argentina, cerca de Buenos Aires, como 5 horas. Entonces, fruto de ese congreso, un grupo, pues entonces iniciamos la formación en un diplomado en neuroeducación aplicado a la primera y la segunda infancia. O sea que hay un tema muy que está en la prensa nacional y en las redes sobre un tema de una persona que decía ser neuro. Ah, sí. Sí. Claro. Y entonces no lo era. No está muy avanzado. No es una profesión muy avanzada para este país. En nuestro país yo diría que hay sus grandes profesionales, pero no es una profesión muy usual, digamos. Okay. Fíjate que yo cuando hago acompañamiento pedagógico, se lo digo a los profesores que están en el aula. Nosotros educadores, nosotros no diagnosticamos, ni pasamos evaluaciones. O sea, por ejemplo, yo estuve en ese diplomado y mi visión era desde el aula como educador, no como neurocientífico, no. Era las neurociencias aplicadas a la educación. Por eso sale neuroeducador, que es diferente, que lo que hace esa disciplina es aprovechar los conocimientos y los hallazgos que hay en materia de cerebro para lograr aprendizaje significativo en los niños y las niñas. ¿Y cuánto? La pregunta es la siguiente. ¿Tú sientes la juventud involucrada en estos temas? ¿Tú sientes que hay jóvenes, que hay una generación que está preocupada y que le interesa integrarse y participar en el tema literario? Bueno, tener tan reciente la memoria de lo que yo viví en Buenos Aires, donde esa feria del libro había un interés genuino de todas las edades por ir a las puertas públicas en la circulación de los libros, los coloquios, comprar libros, manosear libros. Lo que me hizo como analizarlo con nuestra realidad, y la verdad es que deja mucho que desear, en el sentido de que, claro, estamos hablando de un país, Argentina, que tiene tradición, o sea, hay políticas para estimular todo esto, aquí hay mucha carencia de eso, pero sí es cierto que hay un fervor de la juventud y de todas las edades por las publicaciones, por hablar con los autores, por conocer los géneros literarios, que aquí no lo hay. O no tanto. ¿Tú crees que eso es una forma de emprendimiento? ¿O no? Yo quiero apostar a eso. Yo quiero apostar a eso. En este país menos, pero bueno, ahora tenemos nuevos medios digitales. Yo me he ocupado también de que mis libros, traducirlos, contratar para que lo traduzcan al inglés, están en inglés, español, tan digital, están, porque hay ahora mismo... ¿Y cuál es la aceptación que tú has sentido? Bueno, en tus libros. Bueno, en términos de crítica, yo he tenido la crítica internacional y nacional de expertos que han ponderado la obra muy bien. Incluso yo le di la obra a leer, porque yo no hago una obra localista, por ejemplo. No, alguien leía mi obra y decía, pero esto no es una obra de un autor dominicano, en el sentido de que no trata temas propios dominicanos. Yo digo, no, yo trato temas universales. Y así se lo he dado a críticos internacionales, y lo que me dicen es, me tildan de surrealista, o sea, un escritor surrealista, impresionista. O sea, que yo con la crítica me siento muy satisfecho con lo que hemos logrado. Y naturalmente, el libro en cuanto a ventas se vende más en otros países, por ejemplo, España, México. ¿Tú entiendes que va en constante evolución? En este país, no, yo no podría decir que va en constante evolución. Yo quiero ser optimista, que lo soy, por eso... Yo digo tú. Ah, yo. Sí. Ah, no, yo sí. ¿Tú sí? Siempre, de pie y de frente. Ah. Claro que sí. Sí.
¿Y tú has encontrado apoyo aquí en el país? ¿Has encontrado Bueno. un nivel de comprensión? Apoyo. ¿Qué tantos jóvenes hay en este tema? Hay muchos jóvenes, lo que pasa es que, bueno, muchos, digamos, en términos de que hay jóvenes que están escribiendo. Ahora no encuentran apoyo para publicar, comparten sus textos en una peña literaria. La verdad que se necesitan más apoyo. Pero ya es más fácil publicar. Bueno, ahora con la tecnología, con las redes sociales, los medios también, por ejemplo, Amazon ha venido y otras plataformas ha venido a democratizar el mundo del editorial, donde ya hay personas que pueden publicar directamente a través de Amazon y no... Claro, el tema está de la cuidaduría y cómo sale eso, pero bueno. Un escritor es un artista, ¿no? Sí. Y cada vez que tú produces una obra es un proceso. Sí, es un proceso y distinto. Pero cuéntame qué pasa. Tú te retiras, ¿cómo tú escribes? No, yo no me retiro. ¿Cuál es el escenario? Eso, cuando tú... Hay un misticismo porque y un romanticismo. He leído de Isabel Allende, Ajá. que cuando ella comenzaba un libro, ella tiene una casa, una Ajá. cabaña fuera de la casa. Entonces ella hacía un viaje, ella se iba de viaje, se despedía bueno, de todo el mundo. Qué y maravilla. Se iba a que su pueda casa. hacerlo. Hay mucho misticismo y mucho romanticismo, si se quiere, en cuanto al proceso de escribir. Yo entiendo que como mi oficio es escribir, pues yo tengo que escribir, aunque no tenga la musa la musa me va a llegar trabajando. Ok. Porque si me pongo tengo cuando venga la musa, y si no viene, no, yo me ocupo de hacer mi trabajo y a veces escribo cosas muy interesantes y otra cosa yo digo, pero que fue que yo escribí y lo desecho. Pero yo creo mucho en el trabajo automatizado, trabajar hasta que venga algo bueno. Claro, hay mucho descarte en ese sentido. Naturalmente, sí yo creo en la inspiración. La música para mí es una gran inspiradora. Por ejemplo, yo cuando venía de Argentina en el vuelo escribir algo y lo guardé porque no puedo ahora mismo desarrollarlo. Esa idea en algún momento se podrá desarrollar cuando tenga más tiempo para escribir. ¿Y tus obras han sido llevadas al teatro? Escritas por mí no todavía. Es un proyecto que viene con ¿Qué pasó en Bennett? Pero yo en mis representaciones yo me he caracterizado por hacer... ¿Qué pasó en Bennett? ¿Qué pasó? Hay que leerlo para saberlo. Hay que buscar el libro, leerlo y saber qué pasó en Bennett. Es un libro donde dos personajes, dos preadolescentes, digamos, viajan a Bolshevik, un mundo onírico, donde ellos se enfrentan a diversas situaciones y tienen que enfrentarlas. Tienen que utilizar el pensamiento lógico, crítico y creativo para darle soluciones globales a temas que se le presentan. Está perfecto eso. Y tú entiendes que a tu temprana edad, tú crees que has sobrepasado tus expectativas. No ha ido demasiado rápido. No, para nada, al contrario, para mí, yo me exijo mucho. Entonces, yo a veces está como esas cosas de que no he logrado lo que tengo que lograr a tal edad. ¿Tú encuentras mayor reconocimiento en el extranjero o aquí en tu país? Yo no diría que reconocimiento, pero sí valoración. ¿Tú no te crees tan valorado? Aquí, no porque sea yo, sino porque, por ejemplo, aquí tú haces una obra de teatro. O sea, nosotros hicimos 3 temporadas de Esperando a Godot de Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura. Hicimos La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Obras que en cualquier país, gran capital del mundo, la gente hace fila para verlas. O sea, en otros países, por ejemplo, yo estuve en Argentina ahora mismo y para conseguir boleto en una obra tú tienes que durar muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente compra con anticipación todas sus boletas, pero en este país uno tiene que seducir para que la gente venga a teatro, tiene que seducir para que la gente lea. Entonces eso es como doble trabajo. Tú tienes que hacer tu obra y además educar a la gente para que entienda
que existe eso, que no es solamente bailar, beber y qué sé yo, sino que también puede ir a un teatro, que también puede ir a una tertulia, que también puede leer un libro. ¿Y tu vida personal? ¿Qué es de mi vida personal? Digo, va de la mano con... Bueno, hay mucha gente que me dice, sobre todo con el último libro, pero ya va, ¿y cómo tú escribiste esto? ¿Tú tienes una vida amorosa? Y yo, no, para nada. Yo creo que, bueno, ahí está el caso de Emily Dickinson, que fue una gran poetisa norteamericana, que cualquiera que lee la obra de Emily Dickinson dice que viajó mucho, que vivió mucho. No, ella vivía encerrada, hasta su último día vivía encerrada en su casa, no salía. Sin embargo, hay algo que se llama el imaginario. Uno con ese imaginario pues crea universo. Pero tiene que estar sustentado por una amplia cultura. Sí, leer mucho, tener una alta sensibilidad estética. Pero por ejemplo, cuando a mí me toca interpretar, cuando nosotros hicimos El túnel de Ernesto Sábato, como un autor argentino, que era un asesino, yo no tenía que ser un asesino para representar a Juan Pablo Castel. Para eso está el método. Y uno, por ejemplo, estudia el personaje y logra hacerlo sin necesidad de convertirse en un... Tiene un lado oscuro la literatura. Como todo en la vida. Sí. Sí, claro que sí. Tiene su lado oscuro. Claro. No hay que tenerle miedo a los lados oscuros tampoco. Yo creo que los seres humanos tenemos de eso. ¿Tú te sientes realizado? Esa es una pregunta tan... ¿Incomprendido? ¿Incomprendido? No. Hay muchos como tú que tengan esa impronta. Bueno, como yo no hay nadie. Como yo no hay nadie. No, pero por ejemplo, te encuentras con jóvenes en tus viajes con intereses serios y reales en la literatura. Sí, me encuentro, no tanto aquí en Dominicana, pero sí, internacionalmente, claro que sí. Y aquí en Dominicana también hay otros colegas que están haciendo un camino interesante también. Pues yo creo que realmente tú das un ejemplo. Yo creo que en ese tema que tú decidiste acoger desde joven, pero ¿qué tú le aconsejas? ¿Tú crees que tú puedes ser una referencia para animar a jóvenes a participar en esos temas de literatura? Sí. Y yo espero que mis libros y mi literatura y mi arte viaje para que se conviertan en clásicos y que sean referentes. O sea que sí. ¿Cuáles países tú has visitado promoviendo tus libros y tu saber? México, Argentina, Chile, Ecuador, Cuba, ya he ido 3 veces. México, Chile, Argentina, Ecuador, bueno, y España, estuve en España, en Barcelona, ahora vuelvo a España. Ya, eso. ¿Y cómo te trata la crítica? Pues muy bien, ahí que yo me siento, o sea... Dime de alguien que a ti te importe, que te haya criticado. Bueno, ¿nacional o internacional? ¿De los dos? De los dos. Bueno, nacional está en términos de literatura. Gamal Michelin le hizo una crítica a mi libro que pasó en Bennett que a mí me fascinó. Yo la leo cada rato y me gusta mucho porque entiendo que comprendió muy bien el universo de la obra literaria. Oye, Carmen Heredia también con otro libro. Yo la vi en tu... Ajá, sí. Yo la vi. En el acto de publicación, que también ha criticado mi rol como actor, o sea, es una persona que ha seguido mi carrera. El neurocientífico argentino Andrés Riesni, que también criticó qué pasó en Bennett, y decía algo que a mí me llamó mucho la atención, que decía: Patricio León es una raridad, un hombre de ciencia que además sabe sobre la vida, hablando de los cuentos que él leyó mío. Okay. Entonces, bueno. ¿Y tú crees que a nivel de políticas de Estado, de gobierno, y no hablemos de los gobiernos, ha estado en la agenda la promoción de
de nuevos talentos en el marco de la literatura? Escasamente. ¿Y qué choque hay entre el joven como tú, formado en los temas literarios, y los jóvenes que están involucrados de manera profunda y visceral en el tema del reggaetón, de las nuevas tendencias modernas que hay en el mundo? Bueno, a mí me parece que cada sociedad va produciendo sus propios artistas. Hay artistas que se deciden expresar de una forma y otros de otra. O sea, que lo que debe haber es digamos, que sea plural artísticamente y que cada quien, por ejemplo, lo que tiene que haber es valoración. Que el público valore una cosa como la otra y pueda discernir. ¿Alguna anécdota Sobre eso. sobre tu carrera? ¿Alguna anécdota? Algo que te haya pasado en tu caminar en el mundo de la literatura. En el mundo de la literatura específicamente. O algo negativo que te haya pasado, o qué tú recuerdas en tu caminar sobre este mundo tan interesante. ¿O ha sido todo bien? No ha sido Fascinante. no ha sido todo fascinante. Pero voy a decir algo bueno y algo, pues, no tan bueno. Lo bueno es el placer que me da que alguien haya salido de una función de teatro o de haber visto un libro y me diga cómo eso le tocó. Yo creo que los grandes personajes de la literatura universal son grandes maestros. Y cuando uno los representa y la gente va al teatro a verlo, pues entonces el público se siente tocado. Y hay gente que ha ido y hemos hecho personajes, por ejemplo, yo hice la Adela de Bernarda Alba, que se suicida. Y una madre fue al camerino a decirme que esa historia es la historia de su hija y de ella. Y lloró. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de tocar corazones y mover voluntades. Eso es bueno. Y lo no tan agradable es, bueno, pues estar en un país donde el arte y la cultura pues no es valorado, y ese proceso de tocar muchas puertas y que esas puertas a veces no se abran de manera favorable, pues entonces eso crea no solamente en mí, en muchos artistas jóvenes, una sensación de no estar en un lugar donde hay abono, donde uno pueda crecer. Pero ustedes unen criterio en ese sentido. Hay muchos jóvenes que están como tú, que Sí, claro. Muchísimos jóvenes con muchísimo talento haciendo y que no han encontrado. ¿Tú vienes de una familia de profesores? Sí, mi papá es profesor y mi mamá es profesora. Okay. De los dos extremos. Mi mamá es de educación inicial, mi papá es de educación secundaria. Aunque también los dos son profesores universitarios ahora. Pero los dos estaban en el sistema, uno en educación inicial, los primeros grados, y otro en secundaria, los últimos grados. Finalmente quiero que tú le des un mensaje a los jóvenes que te siguen y que me están viendo a contraluz, y que estoy seguro que ha impactado con tu trayectoria. Bueno, el mejor mensaje que yo les puedo dar es que duden todo y que lean mucho. Ese es el mensaje que yo les puedo dar. Nosotros vivimos en una sociedad donde estamos bombardeados por los medios de comunicación que generalmente responden a intereses. Sin embargo, el que lee mucha literatura, no importa, francés, español, dominicano también, caribeño, se amplía ese espectro, esa capacidad de razonar, de criticar y de dudar. No puedo dejar de irme sin preguntarte finalmente si las redes se han contrapuesto contra la creatividad y la... No, yo no digo que sean contrapuestos. Es decir, si han sido un valladar para que para los escritores, se ha limitado la creatividad. Han venido a apoyar. Naturalmente, habría que profundizar ahí en el tema de calidad, pero de que han venido a apoyar la exposición y favorecer el conocimiento y la producción, sí, claro que sí. Calidad, eso es otro tema. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Fue un placer, yo encantadísimo. Y de que me haya visitado, acabando de llegar de viaje. Te felicito. Yo creo que tú eres un referente importante en la juventud dominicana. Gracias.
y además creo que has hecho una producción importante de obras que benefician sobre todo a la niñez, y eso tiene un gran valor en la sociedad dominicana. Muchas gracias por estar aquí conmigo esta noche. El placer es mío. Su Mundo TV.